Y me pasa que por ahí yo veía, y hasta el día de hoy siento que me falta formación a la hora de dar a conocer la fe cristiana, ¿no? Por ahí se toca. Uy, Te sí, no, entiendo tanto. yo siento lo mismo, siento que a veces que me va a llegar alguien a preguntarme algo Sí, y yo sí, no por sé, ahí. siento que no voy a saber responder. Sobre Es que todo- es tan amplio, o sea. Sobre todo cuando estamos armando guiones, porque los guiones, por lo menos en el caso de Barcelona, hay mucho tema histórico, pero mucho. Entonces, que si invasión musulmán, que si, no sé, Cimborrio, o sea, inclusive temas arquitectónicos, ¿no? Entonces, de verdad que es complejo, uno No, nunca y deja sobre de todo- formarse. Sí, no, Exactamente, y imagínate. por ahí uno piensa que, bueno, es una cuestión de formación teórica, ¿no? Si uno dice, bueno, abro el catecismo de la Iglesia Católica, lo estudio, pero no solamente eso, sino también a la hora de expresarnos, a la hora de, entre comillas, tengamos que debatir, porque no nos ponemos a debatir, pero pongo entre comillas, debatir algunos temas que son medios controversiales, ¿no? Me pasa que por ahí, Sí. bueno, nosotros tenemos una clase que es de comunicar la fe sin levantar la voz, ¿no? Entonces, bueno, cuando se toca un tema, bueno, hace poco tiempo acá en Argentina salió la ley del aborto y bueno, Sí. cuando uno tenía que tocar esos temas con amigos, muchas veces nosotros pecamos de poner una posición de debatir y nos terminamos enfrentando, ¿no? Sí. Y bueno, a través de estas Sí. clases nos dan herramientas técnicas de cómo encontrar un tema de punto en común y a partir de ahí empezar a conversar, ¿no? Entonces, bueno, No exactamente. gritar ni caerle a golpes a la otra Exactamente, persona. por ahí pasan eso y nos ponemos muy rígidos y se termina todo tipo de conversación. Bueno, es que, Sí. es que al final es como lo hablábamos al inicio, es también un tema de emoción, ¿no? Porque tanto se entiende el punto Sí, de la de persona, inteligencia emocional. a pesar que, claro, nosotros pensaremos mil cosas como católicos, ¿no? Pero al fin y al cabo, muchas veces las personas que apoyan el aborto, al final también son personas, entonces hay que partir que es el prójimo con el que estamos hablando. Entonces, es difícil porque, claro, Muy fácil, nosotros sí. vemos, por lo menos ahí, no sé si llegaste a ver, hay un testimonio de María de Himalaya. Ella fue enfermera abortista. Sí. Nosotros lo pusimos cuando hicimos el recuento de las mejores cosas que nos gustaron en el 2020, incluimos su testimonio porque el testimonio de ella es muy fuerte. Es bastante impactante, sí. Y narra cómo en la clínica ella se consiguió con un piecito de un feto y ella decía, o sea, le impactó ver la imagen, ¿no? Y había otra compañera del trabajo que me parece que era superior a ella, ahora no recuerdo bien qué jerarquía tenía esta compañera, pero le dijo que si ella quería seguir trabajando ahí y si quería seguir trabajando, eso no era un pie, sino que era un coágulo de sangre. Coágulo más, imagínate. Entonces, Qué fuerte, sí, nosotros al tener esa percepción, wow, es fuerte pero también es una prueba para nosotros, o por lo menos yo personalmente lo veo así, el hablar estos temas abiertamente y hablarlo con otras personas que no están de acuerdo, porque al final Sí. es como todo en la vida, es igual que el tema de los homosexuales, es igual que el tema de otras religiones, al final nosotros tenemos que ser puentes. Y al final también respetar la opinión de la persona. Claro, claro. Así Porque como todo parte cuando, del respeto. así como cuando uno exige también respeto, pues Exacto. respetar, porque a veces la gente Exacto. también está como que... No estamos de acuerdo, por lo menos con este proyecto de ley que hace Sí, poco vi que el presidente ya lo había promulgado. Mm. Pero bueno, al final Hay que seguir rezando. lo respetamos y Sí. rezar por estas Sí, personas. no, totalmente, y creo que de eso se trata, ¿no? Primero también nosotros formarnos, ¿sí? Y bueno, después el otro pilar que por ahí también le comentaba era por lo menos yo acá he vivido algunas experiencias personales de situaciones difíciles que por ahí pasa la iglesia y que la misma iglesia o por ahí los que están a cargo del área de comunicación no sabe bien cómo comunicar esa situación de crisis, ¿no? Sí. Por más que por ahí la misma iglesia tenga la razón, pero cuesta, ¿no? Y cuando mete la pata también no sabe cómo llevar la situación. Entonces, bueno, me parece que también en esa cuestión nos tenemos que formar y también nosotros, una de las clases que nosotros tenemos es la comunicación de crisis, ¿no? Cuando se nos plantea una crisis, de cómo la tenemos que comunicar, ¿no?
porque si no terminamos metiendo más la Claro. pata de algo que como ser humano nos equivocamos, ¿no? Y Claro, porque somos seres humanos, exactamente. como dices tú. Así que bueno, son esos por ahí, esas dos posturas que bueno, sobre todo nosotros Claro. prestamos atención a la hora de llevar adelante el proyecto. Claro. José, una pregunta. ¿Cómo hubieses manejado tú dentro de tu rango de acción o la organización? Porque a finales del 2020 vimos que los medios de comunicación titularon la noticia del Papa Francisco, un fragmento que él participó en un documental que, si mal no recuerdo, se llama Sí. Francesco, pero al final el argumento que él dio y la exposición que él dio en este documental no era la completa, sino que se sacaron de contexto ciertas palabras. En tu opinión profesional, yo sé que se da esta publicación del fragmento y el Vaticano me parece que dejó pasar unas horas, no sé cuántas, o si fueron días, para luego Fueron, hacer creo que una fueron aclaratoria. días. ¿Cómo manejarías tú, o dentro de tu acción profesional, cómo regularmente se deben manejar, por ejemplo, que es un ejemplo reciente, es el que se me ocurre ahora, este tipo de crisis comunicacionales como fue esta? Sobre todo, bueno, nosotros aplicamos un método que, bueno, es para un poco más de tiempo, que es el tema del método de Otze, ¿sí? Que básicamente que uno de los pilares fuertes, que es el tema de la fuente de información. Hoy en día recibimos una cantidad impresionante de información en el celular que muchas veces no corroboramos y seguimos compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, Sí. Y ahí entonces que se arma. ahí empieza a armarse la pelota, no solamente fuera de la iglesia, sino que también dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, me ha pasado mucho que amigos míos me mandaban un mensaje por WhatsApp y me decía, el Papa Francisco dijo tal cosa. Paraba yo la pelota, le digo, déjame corroborar bien por las fuentes de información confiable, por ejemplo, la página del Vaticano, ver realmente qué es lo que dijo el Papa, y ahí recién por ahí dar una respuesta, porque por ahí el Papa puede decir, el Papa, algún obispo, algún sacerdote, algo, y obviamente que por ahí los medios lo sacan de contexto, y obviamente que el mensaje no es el mismo. Entonces, yo por ahí como consejo, y yo lo trato de aplicar, cuesta, porque la verdad que cuesta, en cuestiones de rapidez, hoy en día Sí. prestamos más atención de nosotros ser los primeros de dar la noticia o ser los primeros de comunicar algo, pero es importantísimo hoy en día, con la rapidez que se está manejando la información, en parar la pelota un poco, corroborar, como nosotros decimos, buscar la fuente de información, que no tiene que ser una, sino que puede ser 2 o 3, mucho mejor, y a partir de ahí dar una postura, ¿no? Y creo que eso nos educa también a nosotros como comunicadores, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, a nosotros nos sucede igual cuando nos toca investigar, por ejemplo, al próximo destino, que también no nos quedamos con una fuente, sino que siempre investigamos Sí. un poco más, porque claro, cada quien tiene su percepción y cada quien pone una información diferente. Sí, es que al final hay muchas visiones, al final por lo menos son hechos históricos, y en el caso de nuestro proyecto Encaminados, nosotros no somos historiadores, Sí. entonces siempre intentamos irnos a las fuentes oficiales, principalmente de la Iglesia Católica, porque son nuestra referencia, pero aún así, por lo menos aquí en Barcelona, prácticamente todo está digitalizado, muchos archivos del ayuntamiento están digitalizados. Sí, sí. Pero Sí. bueno, me parece genial que en Meraki también podamos tener una opción en cuanto a comunicar en crisis, porque bueno, al final no solamente para la Iglesia Católica, que es lo que nos compete a nosotros, sino que cualquier marca realmente esto le interesa. ¿Ustedes se enfocan mucho, José, en este tipo de formación a Iglesia Católica, o por lo menos si alguien que está viendo este video o que le llegue alguna publicidad de Meraki y maneje otro tipo de marca comercial, también pudiese hacer la formación, o va dedicado netamente a Iglesia Católica? Básicamente el proyecto está todo apuntado a gente de la Iglesia Católica, ¿no? No a aquellas personas que están por ahí activos, porque uno puede decir, sí, porque yo estoy en la parroquia manejando las redes sociales o estoy en la diócesis, no, porque
hay muchas personas que han hecho estos espacios de formación dentro de Merak, que igual han participado, y son por ahí católicos que van a misa y a partir de ahí empezaron a generar proyectos. Y la verdad que es muy lindo de ver que a partir de pasar por un medio de formación se animaron, no sé, a hacer un canal de YouTube o se animaron a generar un proyecto dentro de su parroquia y creo que de eso por ahí lo que nosotros también apuntamos a despertar esa llamita que cada uno de los católicos tenemos y siempre que bueno, sobre todo esto se lo digo mucho a los chicos y cuando por ahí doy una charla cerca de mi casa tenemos un Santísimo, una adoración al Santísimo y está el Santísimo y abajo hay una placa que dice Señor, danos sacerdotes santos, ¿no? Entonces yo siempre me digo, bueno, sí, la verdad que la iglesia, el papa, los obispos, nosotros necesitamos muchísimos sacerdotes santos, pero por dentro mío siempre digo, Señor, danos comunicadores santos, ¿no? Qué lindo sería el día de mañana, así como la iglesia, Dios y el papa también nos regaló Carlos Acuti, también nos pueda dar el día de mañana también, ¿por qué no? Un comunicador, una persona, un matrimonio comunicador que bueno, luchó en las cosas cotidianas, el día a día, por tratar de comunicar la fe de distintas formas, a través de un medio digital, de un portal, de una revista, pero bueno, así como digo yo, que hay católicos que tienen la vocación de tocar en una misa, o tienen la vocación de dar catequesis, tienen la vocación de ayudar a las personas, también hay católicos que tienen la vocación de la comunicación. Entonces, si la descubre, me parece que también tiene que formarse y creo que también puede llegar a la santidad como comunicador. Y creo que también nosotros apuntamos eso, a despertar esa llama de aquellas personas que tienen la vocación de comunicador, que no quiere decir comunicador salir detrás de una cámara y está hablando, sino que bueno, va mucho más allá y por qué no puede descubrir la vocación y el día de mañana también creo que por eso estamos acá en la tierra, ¿no? Para luchar para ser santos y el día de mañana pueden llegar a ser muchos los comunicadores santos. Claro. Bueno, no sé si tú conoces, José, la vida de San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano fue un santo polaco que vivió, no recuerdo ahora bien si fue la primera, fue la Segunda Guerra Mundial. El punto es que él vivió por no sé por cuántos años, pero estuvo un tiempo en Auschwitz. Y él, bueno, toda su historia, si no lo conoces, te invito a que lo busques un poco. Comenzó con un medio de comunicación, con un diario, dedicado a la Virgen, a la Inmaculada. De hecho, ahí generó como una especie de ejército dentro de los mismos compañeros de su congregación. En fin, su historia es muy interesante. Y ahora que decías, un santo comunicador, por lo menos a mí a la mente se me viene la vida de San Maximiliano, que bueno, si alguien que nos está viendo a lo mejor no lo conozca, es una vida... Yo tengo por ahí un librito que resume un poco la vida de él y es muy interesante. Sí. No, y la vida, o sea, lo que le tocó, bueno, por el santo. Sí, al final, bueno, él entrega su vida por la vida de un padre de familia que estaba en Auschwitz para que no lo mataran porque estaba con su hijo, me parece, en Auschwitz. No sé si estaba con su hijo, la cosa es que claro, como era padre de familia, pues él dijo como que bueno, el que se vaya con su familia y yo doy mi vida por él. Su historia, a mí me tocó muchísimo la historia porque hay testimonios de custodios nazis que les llamaba la atención porque ellos, no recuerdo bien ahora, ni te voy a hacer tanto spoiler para que lo busques, pero en el momento en que él estuvo como en el castigo, que era una especie de cárcel hacinado con otros hombres desnudos. Sí, los cuartos todo. donde lo metían a todo el mundo. No en los cuartos, sino cuando lo meten como en una celda especial, fuera del cuarto. Claro, pero donde meten a todo el mundo. No en la cámara de gas, sino... Sí, pero no eran las habitaciones propias donde dormían, sino, o sea, cuando a él lo sacan... Un cuartico ahí donde... Sí, había como una especie de castigo. Los historiadores que están viendo esto no deben estar queriendo matar, seguro, porque no damos en el clavo, pero había un castigo que hacían los nazis, me parece que los intentaban matar sin darles alimentos ni bebidas. Entonces hay testimonios, que eso es a lo que voy realmente, de custodios
que le sorprendió que los que estaban con el padre San Maximiliano y él mismo, después de 3 días sin tomar agua y sin comer, no morían, sino que más bien los escuchaban en la celda, Hablando. alabar a Predicando, Dios, sí. rezar.